Vamos, libro de Isaías, capítulo 1. El libro del profeta Isaías, capítulo 1, vamos a leer unos versículos allí. No se preocupe que traje mi Reina Valera 1960, así que vamos a leer lo mismo. Isaías capítulo 1, vamos a leer versículo 1 en adelante y le vamos a dar lectura y lo haremos en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios, Isaías capítulo 1, versículo 1, dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Verso 2. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Verso 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ahí donde está, cierre sus ojitos, vamos a orar nuevamente. Jesús, te damos gracias por tu palabra. Señor, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ve más allá de nuestro razonamiento y ingresa en lo más profundo de nuestro corazón. Señor, tú sabes todo lo que hay dentro de nosotros. Sabes lo que necesitamos oír, lo que necesitamos aprender, las cosas que debemos cambiar. Tú, Señor, lo sabes todo. Y te pedimos, Señor, en esta hora, que puedas hablar a nuestras vidas conforme a tu voluntad, Señor, por medio de tu palabra, la cual es poderosa, Señor. Yo no tengo ninguna clase de poder, no tengo ninguna clase, Señor Jesús, de capacidad superior a nadie. Pero tú, Señor, nos has entregado el privilegio, el honor y la gran responsabilidad de hablar a tu pueblo, Señor, tu palabra en este día. Así que te pedimos, Señor, que por los próximos minutos, Señor, puedas hablar a tu iglesia. Y ayúdanos a prestar atención a todo lo que tu Espíritu, Señor, quiere hablarnos en este día. Te damos gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Puede sentarse. Nos encontramos en el libro del profeta Isaías. A mí me gusta siempre, antes de predicar sobre versículos de la palabra de Dios, contextualizar. No me gusta sacar ideas fuera de contexto. Creo que ese es un gran error. Así que si a usted le toca la oportunidad de predicar algún día, no saque ideas fuera de contexto, sino que ingrese o sumérjase a lo profundo que es navegar en la palabra de Dios. Por lo tanto, me gustaría hablar de Isaías y explicar primeramente que Isaías fue, como dice el mismo versículo, hijo de Amós. Isaías predicó, ministró como un profeta del Señor entre los años 740 y 780 a.C. Y él profetizó muchas cosas, y entre ellas conocemos varios versículos que profetizan sobre el Mesías. Como 700 años antes de que Jesucristo llegara a la tierra, Isaías ya estaba hablando del Mesías que iba a venir, del Salvador, de el que iba a redimir al pueblo de sus pecados, de aquel que iba a traer la salvación para el pueblo de Dios. Y conocemos que Isaías era un profeta. Algunos teólogos lo conocen como un profeta mayor, y hay profetas mayores y profetas menores, pero esa diferencia se hace solamente en relación a la cantidad de capítulos que tiene el libro del profeta del cual estamos hablando. E Isaías tiene muchos capítulos, a diferencia de otros profetas menores que encontramos en la palabra de Dios, como Joel, por ejemplo, Habacuc. Son libros de profetas menores, tienen muy pocos capítulos. Si usted quiere leerlo, no es mi recomendación personal para que lo lea, pero sí están ahí los libros de los profetas mayores y los profetas menores. E Isaías
Fue considerado uno de los profetas mayores y encontramos muchísimas profecías que Isaías hizo en su tiempo en el que él vivió. Pero dentro del contexto que nos encontramos particularmente en este momento, nos encontramos con Isaías teniendo una visión. Es lo que primero nos dice el primer versículo, es la visión de Isaías. Es lo que él logra ver, lo que Dios le permite ver. Y hermanos, en el Señor esto es trascendental porque esta es una de las formas que Dios tenía de poder comunicarse con sus siervos, de poder comunicarse con aquellos que iban a transmitir su mensaje. Una de esas formas era a través de visiones, y esta es la visión que Dios le entrega al profeta Isaías, y lo hace en un tiempo en particular. Lo hace en el tiempo en que estaba reinando Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, que fueron reyes de Judá. Jotam, Uzías, Acaz y Ezequías. Y yo le quiero pedir que me perdone, pero por los próximos minutos me va a escuchar quizás leer varios versículos, porque cuando leí la historia de estos reyes que menciona Isaías, Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, es algo que personalmente cautivó profundamente mi atención, por la vida que tuvieron estos reyes y el contexto en el que se encuentra Isaías predicando. Primero nos encontramos con Jotam, que fue hijo de Jeroboam, pero no Jeroboam hijo de Nabat, sino que Jeroboam es otro rey después de este Jeroboam hijo de Nabat, que es un rey que hizo lo malo delante de los ojos del Señor y que vivió varios años antes que Jotam. Ahora, antes de empezar a dar tantos nombres, porque me va a escuchar decir muchos nombres de reyes, antes tiene que entender que en un momento en la historia del pueblo de Dios se divide el pueblo de Dios en dos, en los reinos del norte y los reinos del sur. En los reinos del norte estaban todos los reyes de Israel, y en el reino del sur estaban todos los reyes de Judá. Y la palabra de Dios nos muestra que desde el capítulo 15, que voy a empezar a relatar un poco la historia, desde el capítulo 15 de Segunda de Reyes, empieza a nombrar reyes de Israel. Como es el capítulo 15 de Segunda de Reyes, dice que en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá, y empieza a nombrar tanto los reyes del norte como los reyes del sur. Y uno de los reyes que menciona aquí es Azarías o Uzías, que es el nombre que se le da en el libro de Isaías. En el versículo 1 que leímos, Uzías es también Azarías de reyes, o Osías también se lee en otras traducciones. Y nos dice la palabra de Dios que este hombre Uzías, cuando comenzó a reinar, era 16 años y 52 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Pero este hombre, Dios lo hirió con lepra, y por herirlo con lepra él no pudo estar reinando en medio del pueblo, porque los que eran leprosos en ese tiempo, esa enfermedad que tenían, no podían estar cerca del pueblo. Así que reinó, o más bien gobernó en lugar de su padre, o simultáneamente con su padre, su hijo Jotam. Entonces, después de Azarías o Uzías, reinó Jotam, y reinó paralelamente con su padre Uzías. Y su padre Uzías muere y toma el trono Jotam. Era muy normal que estos reinos avanzaran en el tiempo por medio de dinastías. Es decir, si moría el rey, inevitablemente quien debía reinar era su hijo, independiente de la edad. Muchas gracias, Esteban. Independiente de la edad que tuviera el hijo debía reinar si su padre moría. Y en este caso, al morir Uzías, empezó a reinar su hijo Jotam. Y la palabra de Dios nos muestra que después
de que muere Jotam, empieza a reinar Acaz. Y estos son los reyes de Judá, los reyes del sur. En el capítulo 16 del libro de Segunda de Reyes nos empieza a relatar la historia de Acaz, que es hijo de Jotam, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años. Y la vida de este rey es para mí sorprendente, porque Acaz, que era un rey de Judá, no anduvo reinando conforme a las costumbres o conforme a las ideas o conforme al ejemplo que los reyes antes de él reinaron. Porque era muy normal que los reyes, cuando empezaban a reinar, tomaban el ejemplo de su padre o tomaban el ejemplo de lo que hizo alguien, un rey antes de ellos, de su dinastía, tomaban su ejemplo. Pero la Biblia nos enseña que Acaz, en el capítulo 16 de Segunda de Reyes, Acaz, cuando comenzó a reinar, él no tomó el ejemplo de su padre Jotam, sino que la palabra de Dios nos enseña que Acaz anduvo en los malos caminos de los reyes de Israel, es decir, tomó el ejemplo de los reyes del norte. Y conforme al ejemplo de los reyes del norte empezó a reinar. Y por causa del mal ejemplo que recibió de los reyes del norte, este hombre Acaz empezó a hacer toda clase de abominaciones delante de los ojos del Señor. Una de las cosas que hizo, voy a ir a avanzar rápido con este rey, pero una de las cosas que hizo fue matar a su propio hijo en el fuego, ofreciéndolo como una ofrenda a dioses paganos. Otra de las cosas que hizo fue que hizo toda clase de sacrificios a dioses paganos, a ídolos paganos. La otra de las cosas que hizo, que fue uno de sus peores errores, es que hizo alianza con el rey de Asiria para que lo defendiera, y hasta se presentó delante del rey de Asiria como su siervo y su hijo. Es lo que él mismo dice en 2 de Reyes 16, verso 7. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, que era el rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Y dijo todo esto para que Tiglat-Pileser, rey de Asiria, pudiera defenderlo de manos del rey de Siria y del rey de Israel. En otras palabras, este rey, el rey de Judá, Acaz, entregó todo lo que él tenía, entregó su propia vida y todos los tesoros y reliquias que existían en su reinado, las entregó en manos de un rey asirio. La palabra de Dios nos dice que él tomó toda la plata y tomó todo el oro de Jehová y se lo entregó como presente al rey de Asiria. Otra de las cosas que hizo fue modificar el altar de los sacrificios. Modificó el altar de bronce, modificó las basas de las fuentes y el mar de bronce de los bueyes de bronce. Todo lo hizo por causa del rey de Asiria, es lo que dice 2 de Reyes 16, verso 18. Todo lo que hizo, lo hizo por causa del rey de Asiria, porque el rey de Asiria, el reinado de Asiria, no solo el rey de Asiria, pero el reinado de Asiria en ese tiempo era uno de los reinados más poderosos y más con un ejército vasto y un imperio creciente que estaba muy por encima de los reyes de Judá y de los reyes de Israel. Luego seguimos avanzando en la lectura y nos encontramos en el capítulo 17 de Segunda de Reyes con el rey Oseas. Y este rey es un rey del norte. Y lo que ocurre con la vida de Oseas es que él hizo lo malo, dice la palabra de Dios, ante los ojos del Señor. Y subió contra él Salmanasar, rey de los asirios. Otro rey asirio subió contra Oseas, rey de Israel en el norte. Y nos dice la palabra de Dios que el rey de Asiria tomó, dice el verso 6, en el año 9 de Oseas tomó el rey de Asiria a Samaria y transportó a Israel a Asiria.
y los puso en Hala, en Jabor, junto al río de Gozán, en las ciudades de los medos. Esto fue lo que hizo ese rey de Asiria con el reino del norte. Él los tomó y no solamente los venció como reino, sino que él los transportó de Israel a Asiria. Él los sacó de su pueblo y los llevó a Asiria. Y quiero leer unos versículos de este capítulo 17. Voy a leer desde el versículo 5 en adelante, así que le pido que me preste atención. Dice así: el rey de Asiria partió contra todo el país y subió contra Samaria y estuvo sobre ellos 3 años. Y en el año 9, el versículo que leí antes, de Oseas, tomó el rey de Asiria a Samaria y transportó a Israel a Asiria y los puso en Hala y en Abor, junto al río de Gozán, en las ciudades de los medos. Verso 7, escuche: porque los hijos de Israel pecasen contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temiesen a dioses ajenos, y anduviesen los estatutos de las gentes de Jehová, que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel. Y en los reyes de Israel que hicieron, y como los hijos de Israel paliesen cosas no rectas contra el Señor su Dios, edificándose altos en todas las ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fuertes, y levantaron estatuas y bosques en todo collado alto, y debajo de todo árbol umbroso, y quemaban allí perfumes en todos los altos, a la manera de la gente que había el Señor traspuesto delante de ellos, e hiciesen cosas muy malas para provocar a ira al Señor, pues servían a los ídolos, de los cuales el Señor les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Verso 13, Jehová protestaba entonces contra Israel y Judá por mano de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que os prescribí a vuestros padres y que os he enviado por mano de mis siervos los profetas. Mas dice el verso 14, mas ellos no obedecieron. El verso 16 dice: y dejaron todos los mandamientos de Dios, e hicieronse 2 becerros y también 2 bosques, y ayudaron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Y el verso 18 dice: por tanto el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro, y no quedó solo la tribu de Judá. Escuche lo que dice el verso 19: mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, antes anduvieron en estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho, y desechó, dice el verso 20, Jehová toda la simiente de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. El verso 21 dice: porque cortó a Israel de la casa de David, y ellos se hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Esto llamó mucho mi atención, porque cuando el Señor los desechó, cuando el Señor los entregó en manos de sus deseos, cuando el Señor se airó contra ellos, el Señor solamente dejó a la tribu de Judá, pero ni la tribu de Judá los siguió y guardó los mandamientos del Señor. La Biblia nos dice que este pueblo puso por rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Lo curioso de todo esto es que Jeroboam, hijo de Nabat, había muerto hace muchos años atrás. Pero a pesar de eso, Jeroboam vuelve a aparecer en el tiempo del rey Oseas y el rey Acaz. Y Jeroboam, dice la palabra de Dios, reempujó a Israel de en pos de Jehová e hízolos cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos. Y cuando estos hombres, este pueblo estaba
en Asiria, dice la palabra de Dios, que ocurrió algo muy extraño. Y es que aconteció que cuando comenzaron a habitar allí en Asiria, no temiendo ellos al Señor, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Y el mismo rey de Asiria, cuando empezó a ocurrir todo esto con el pueblo de Israel, el mismo rey de Asiria mandó diciendo: llévenle allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vayan, habiten allí y enseñen las costumbres del Dios de su país. El mismo rey de Asiria estaba mandando a los sacerdotes del pueblo de Dios a que volvieran a acercarse y a temer a su Dios. Pero dice la palabra del Señor que a pesar de eso, cada nación hizo sus propios dioses. Cada nación hizo sus propios dioses. Cuando muere el rey Acaz, aparece en escena su hijo Ezequías. Y Ezequías, hijo de Acaz, en los primeros años de su reinado hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Pero nos dice la palabra de Dios en el capítulo 18 de Segunda de Reyes, que cuando Ezequías empieza a reinar y empieza a hacer lo recto delante de los ojos del Señor, llega un momento en que él es atacado por segunda vez por los asirios. Nuevamente aparecen aquí. Y cuando el rey Ezequías, dice el versículo 13 de Segunda de Reyes 18, y a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria: yo he pecado, vuélvete de mí y llevaré todo lo que me impusieres. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 300 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa del Señor y en los tesoros de la casa real. Ezequías, cuando fue atacado por segunda vez, a pesar de que él había empezado a reinar y haciendo lo recto delante de los ojos del Señor, cuando Ezequías, hijo de Acaz, empezó a reinar y fue atacado por segunda vez por los asirios, y el rey en ese tiempo de los asirios era Sennacherib, cuando fue atacado por segunda vez, él le dijo estas palabras a Sennacherib: yo he pecado. En otras palabras, Sennacherib estaba reconociendo que él había pecado, pero en contra del rey de los asirios, no contra su Dios, sino que él se rindió ofreciéndole alabanza, ofreciendo tributo, ofreciendo ofrendas, pero al rey de los asirios. Así que no solamente en ese tiempo los asirios habían atacado al reino del norte de Israel, sino que también estaban atacando al reino del sur de Judá. Y tanto Ezequías como Oseas y tanto los reyes del norte como del sur habían sido conquistados por los asirios. Y si usted sigue leyendo los capítulos más adelante, se va a encontrar con que en este tiempo en el que Ezequías era el rey de Judá, dice el capítulo 19 de Segunda de Reyes, versículo 1: y como el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de saco y entróse en la casa del Señor. Esto que está narrando aquí el capítulo 19 es la amenaza que los mensajeros del rey de Asiria llevan contra el rey de Judá, contra Ezequías. Los mensajeros del rey de Asiria estaban liderados en ese tiempo por el Rabsacés, que era el mensajero principal de los asirios. Y cuando este rey de los asirios manda a este mensajero lo que hace contra el pueblo de Dios es burlarse de su pueblo, burlarse de su ejército, burlarse del pueblo de Dios, y no solamente de ellos, sino que este mensajero de los asirios insulta literalmente al Dios de Judá
y de Israel. Eso es lo que dice el versículo 32 del capítulo 18 de Segunda de Reyes. Dice: hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino. Está hablándolo el mensajero de los asirios. Tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite, de miel. Viviréis y no moriréis. Y el mensajero de los asirios dice: no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. El mensajero de los asirios sigue diciendo: ¿acaso alguno de los dioses de las gentes ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde el Dios de Sefarim y de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de las provincias ha librado a su provincia de mi mano, para que libre Jehová de mi mano a Jerusalén? Este mensajero asirio estaba mandando un mensaje en contra del rey de Judá, Ezequías, mostrando el poder del rey de Asiria, el poder que tenía sobre todos los pueblos que había conquistado. Y las palabras de este hombre eran palabras que mostraban al Dios de estos hombres, al Dios de Ezequías, como un Dios pequeño y sin poder, como un Dios que no tenía la capacidad para librarlos del rey de Asiria, mostrando al rey de Asiria como un rey superior a los reyes de Judá y de Israel, mostrando al rey de Asiria como que fuera un Dios que está por encima del Dios al cual ellos servían. Pero en el capítulo 19, cuando escucha estas palabras, el versículo 1 que leí, cuando escucha estas palabras, Ezequías, rey de Judá, la palabra de Dios nos enseña que él se siente completamente humillado. Él se siente que está siendo insultado, no solo él, no solo el pueblo, no solo el ejército, sino que estaban insultando a su Dios. Y hermanos en el Señor, yo creo con todo mi corazón, a pesar de que esta es una historia muy larga y que probablemente no tengo todo el tiempo para explicarla ni contarla, yo creo que estos hombres tenían bien merecido lo que les estaba pasando. Yo creo que estos hombres, los reyes de Judá y los reyes de Israel, tenían bien merecido lo que estaba ocurriendo. Tenían bien merecido que el rey de los asirios estuviera tomando el control de su pueblo. Tenían bien merecido que el rey de los asirios había transportado al pueblo, lo había sacado de su ciudad y se lo había llevado a Asiria a que fueran esclavos en esa tierra. Ellos lo merecían. ¿Y sabe por qué lo merecían? Porque ellos en todo el tiempo de estos reyes, del rey Usías, del rey Jotam, del rey Acaz y del rey Ezequías, en todo el tiempo de estos reyes, ellos solamente adoraron ídolos. Y no solamente eso, sino que entregaban sacrificios a todos estos ídolos paganos y nunca prestaron atención al Señor, ni siquiera cuando estaban cautivos en Asiria. Nunca prestaron atención, nunca se preocuparon ni por un minuto de lo que estaba pasando y de que se estaban alejando del Dios de sus padres. Nunca se dieron cuenta de eso, hasta que llega este punto en la vida de Ezequías, en que no solamente están cautivos, no solamente los asirios están gobernando sobre ellos, no solamente los han llevado cautivos, sino que el rey de Asiria y uno de los mensajeros del rey de Asiria se está burlando directamente de su Dios. Se está burlando en su cara. Los está humillando. No solamente a ellos, pero está profiriendo y hablando estas palabras en contra de su mismo Dios. Yo no sé cómo estos hombres se habrán sentido en ese tiempo. Pero hermanos en el Señor, yo creo que ninguno de los que estamos aquí estamos dispuestos a escuchar insultos en contra de aquello que más amamos y más sagrado consideramos. Yo creo que los que estamos aquí, tanto hombres como mujeres, no están dispuestos a escuchar que le insulten a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su madre. Porque curiosamente los chilenos tenemos muchos garabatos relacionados con las madres.
No estamos dispuestos a escuchar esa clase de insultos. Pero el pueblo de Dios, los reyes del norte y los reyes del sur, recibieron toda clase de insultos y humillaciones por parte de los reyes, no solamente de un rey, pero de varios reyes asirios. Y cuando esto llega a los oídos finalmente, a los oídos de Ezequías, rey de Judá, es lo que ocurre en el versículo 1. Ezequías rasga sus vestidos. Era costumbre en el pueblo de Dios, en los judíos, era costumbre que cuando ellos estaban en luto, que cuando ellos estaban sufriendo amargamente por alguna pérdida cercana, por algún familiar cercano que hubiera muerto, era costumbre de ellos rasgar su ropa. Y no solamente eso, pero ellos se echaban cenizas sobre su cabeza y sobre su cuerpo. Y lloraban y sufrían amargamente por su pérdida. Y esta es la actitud que tiene Ezequías cuando escucha la humillación en contra de su Dios. Él rasga sus vestidos. Y dice la palabra de Dios en los versículos más adelante de Segunda de Reyes, capítulo 19 en adelante, que cuando ocurrió todo esto, fue entonces que Ezequías, en el verso 2 dice, y envió Eliasim el mayordomo, y a Sebna escriba, y a los ancianos de los sacerdotes vestidos de sacos, a Isaías, profeta, hijo de Amós. Cuando yo estaba leyendo estos capítulos, probablemente igual que ustedes, estaba esperando que llegara el momento en que apareciera Isaías. No sabía en qué momento iba a aparecer hasta que leí el capítulo 19. Cuando ocurre toda esta humillación, ahí recién Ezequías se acuerda del profeta de Dios. Cuando estaba en la peor de las circunstancias de su vida. Es ahí recién cuando él se acordó de Isaías, el profeta de Dios. Y cuando Isaías escucha todo esto que le cuentan, entonces Isaías le responde: así diréis a vuestro Señor, es decir, a Ezequías, el rey de Judá. Así ha dicho el Señor: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los reyes de Asiria. No temas, dice el verso 6, por las palabras que has oído. No temas por las blasfemias que han hablado en contra de mí. No temas, Ezequías. Y Ezequías, al escuchar estas palabras en el verso 14, Ezequías lo que hace es humillarse delante del Señor y dice estas palabras en oración. Escuche lo que dice el rey Ezequías. Las letras, y tomó Ezequías las letras de mano de los embajadores, y después que hubo leído, subió a la casa de Jehová. Y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante del Señor diciendo: Jehová, Dios de Israel, que habitas entre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Dice el verso 19: ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te suplico, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que tú solo, Jehová, eres Dios. Esto es lo que me llama la atención de Ezequías. Cuando todos sus padres antes de él, cuando todos los reyes de Israel antes de él, que fueron muchísimos, no tengo el tiempo para contarle toda la historia de todos esos reyes, pero todos los reyes antes de Ezequías, el rey de Judá, cuando él ve todo lo que el pueblo hizo, cuando él ve todo lo que él mismo hizo delante del Señor, cuando ocurre todo esto y está en la peor de las circunstancias de su vida, es en ese momento en el que él dobla sus rodillas y él dice: no hay otros ídolos,
No hay otros dioses, no hay otro personaje ni persona que merezca ser exaltado, sino solo tú, Señor Dios nuestro, sino solo tú. Eso es algo que marca la diferencia en la vida de Ezequías. Es por esta razón que el Señor escucha la oración de Ezequías y dice estas palabras: por cuanto tú te has airado contra mí y tu estruendo ha subido a mis oídos, le dice al rey de Asiria. Yo por tanto, dice el Señor, pondré mi anzuelo en tus narices y mi bocado en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal, Ezequías. Dice el versículo 30 del capítulo 19: y lo que hubiere escapado, lo que habrá quedado de la casa de Judá, tornará a echar raíces bajo y hará fruto arriba. Porque saldrá de Jerusalén reliquias. Es decir, lo que está queriendo decir este versículo es que los que han quedado, el remanente que ha quedado, el pueblo que ha quedado, dice este versículo, y los que escaparán del monte de Sión, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por el camino que vino se volverá y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Está hablando del rey de Asiria. Por el camino que vino se volverá, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí y por amor de David mi siervo. Y aconteció la misma noche que salió el ángel del Señor y hirió en el campo de los asirios 185,000 soldados. Y como se levantaron por la mañana, he aquí los cuerpos de los muertos. Cuando Ezequías se humilló, cuando Ezequías consultó al profeta de Dios, cuando Ezequías fue a hablar con el profeta de Dios, hermanos en el Señor, el Señor le dijo: Jerusalén se extenderá, de Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes del monte de Sión. Hermanos, es en ese momento cuando ellos reconocen solo a Dios como su Dios y no a los ídolos ni a los dioses paganos a los cuales ellos sirvieron. Cuando ocurre todo esto es cuando el Señor ahí escucha la oración de Ezequías. Es cuando el Señor ahí, Él hace todo lo que Él hace y ataca a los asirios. Pero escuche lo que el Señor dice: Él lo hace por el celo del Señor. Él dijo que lo estaba haciendo por amor de su nombre. Él dijo que lo estaba haciendo por amor de su siervo David. No porque el pueblo lo mereciera, no porque ellos habían sido buenos, no porque ellos, no. Él lo estaba haciendo por amor de sí mismo, de su nombre, y por amor de su siervo David, y por el celo del Señor. Esa fue la razón por la cual Él salvó a este pueblo. Y es ahí cuando Isaías recibe esta visión. Es el contexto más largo que he dado para llegar a este versículo. Es ahí cuando Isaías recibe esta visión y dice estas palabras en el capítulo 1 de Isaías: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y el verso 3, Isaías compara al pueblo de Dios diciendo: el buey conoce a su dueño. Este animalito, el buey, a pesar de que no es inteligente como ustedes los seres humanos, pero a pesar de que no es inteligente, el buey conoce a su dueño. Y dice luego, compara con otro animal y dice: y el asno conoce el pesebre de su señor. Pero ¿sabe qué?
A pesar de que el asno y el buey conocen a sus dueños y a su señor, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Sabe cuál es la razón por la que este pueblo hizo todo lo que hizo? Adoró los ídolos que adoró. Fue cautivo por los asirios por tantos años. Fue humillado por los asirios porque el pueblo no tenía conocimiento de quién era su Dios. Hice todo este preámbulo tan largo que usted, si quiere, puede leerlo en 2 Reyes capítulo 15 de adelante. Y usted se detiene en cada detalle. Pero hice todo este preámbulo tan largo para decirle esto: el pueblo de Dios pasó por todo lo que pasó porque no conocían a su Dios. El pueblo de Israel y de Judá sufrieron todo lo que sufrieron porque les faltó conocimiento, porque no tenían entendimiento, dice otras versiones. Es por eso que Pablo le dice a los efesios, voy a avanzar con estos versículos. Pablo le dice a los efesios en Efesios capítulo 4 del versículo 13 en adelante, Efesios capítulo 4 del versículo 13 en adelante, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas de error. Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice Pablo, que necesitamos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y luego nos dice en Tesalonicenses capítulo 1 del libro de Tesalonicenses, en el versículo, primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, Pablo les dice a los tesalonicenses: examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Sabe lo que significa la palabra conocimiento? En el griego es epignosis, y conocimiento del versículo que leímos de Efesios es reconocimiento, pleno discernimiento. Y Pablo les dice a los tesalonicenses: examinadlo todo. Y examinar viene del griego dokimazo, que significa probar, aprobar, saber, distinguir, someter a prueba y comprobar. Eso es lo que está diciendo Pablo tanto a los efesios como a la iglesia en Tesalónica. Ustedes deben tener conocimiento, ustedes deben aprender a examinar, a distinguir, a comprobar, a saber por ustedes mismos quién es Dios. Hermanos, porque no podemos ser creyentes sin conocer al Dios en quien creemos. Jesús le dijo a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Usted no puede venir los domingos a alabar a Dios y cantar solo porque se sabe la letra que sale en el proyector. Usted no puede venir a la iglesia los domingos, hermanos en el Señor, y tomar la palabra de Dios y leerla y solamente recibirla como información histórica. Qué bonito es todo eso, pero déjeme decirle, eso no le da a usted conocimiento y de saber quién es Dios. La única forma de saber quién es Dios es cuando estas palabras se vuelven realidad. Es cuando estas palabras se vuelven vida. Es cuando tomamos el conocimiento y lo recibimos, pero por experiencia de quién es Dios. Pablo se paró ante los atenienses
en el Areópago y les dijo: ustedes son tan inteligentes, pero tienen una de sus inscripciones en uno de sus altares, de sus ídolos, que dice: al Dios no conocidos. Oh, atenienses tan estudiosos, tan filosóficos, lo que no saben en medio de su filosofía es que tienen al Dios de los cielos y de la tierra en un altar alejado. Déjame decirle, atenienses, yo vengo a predicarle a ese Dios que ustedes no conocen, porque ese Dios que ustedes no conocen, yo sí lo conozco, dijo Pablo, porque cuando yo estaba muerto en delitos y pecados, Él me tiró por los suelos cuando iba en un caballo buscando perseguir a la iglesia, y me levantó y me convirtió en otro hombre. Ese es el Dios al cual nosotros servimos, porque Dios no quiere creyentes que sean crédulos, porque crédulo es aquel que fácilmente se cree todo. No se crea lo que le estoy predicando. Hermano, no se crea lo que le estoy predicando. Vuélvase a su casa, tome los versículos que le dije, que le recité tan larga la historia, y examínelo usted, léalo usted, hermano, en el Señor. Compruébelo por usted mismo. Busca a Dios y conózcalo por usted mismo. Hermanos, tuvo que haber un momento en mi crecimiento que yo tuve que elegir: o voy a seguir sirviendo al Dios que predica mi papá, que es el pastor de la iglesia, y voy a seguir haciendo lo que hago todos los domingos, o voy a conocer al Dios que predicaba mi papá todos los domingos. Tiene que llegar un momento en la vida de la iglesia, hermanos, en el Señor, es que nosotros podamos acercarnos a conocer a Dios por nosotros mismos, porque no somos manipulados por Dios. Dios no nos obliga a nada, y Dios no nos engaña para que le sigamos. Solamente las sectas manipulan, obligan y engañan a sus seguidores, y usted no es parte de una secta. No permita que en la iglesia nadie lo manipule, lo engañe, ni lo obligue a nada. Yo no soy el pastor de esta iglesia, pero no permita que el pastor lo manipule, lo engañe o lo obligue a nada. Yo creo que no lo va a hacer, lo conozco a mi hermano. Pero no permita que lo manipulen, que lo engañen, ni que lo obliguen a nada, porque Dios no nos manipula, Dios no nos engaña, Dios no nos obliga a nada. Dios tiene sus brazos abiertos para recibir a quien quiera acercarse a Él. Él no tiene un grupo exclusivo al que le revela sus cosas. Dios tiene los brazos abiertos en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo, porque cuando Jesucristo fue crucificado, dice la palabra de Dios que el lugar santísimo, donde no accedía nadie más que el sumo sacerdote, la cortina de ese lugar se abrió de par en par, y se abrió para que usted y yo podamos entrar a la misma presencia del Dios de los cielos. Antes nadie podía acercarse al santo, 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 pero hoy todos podemos acercarnos al Dios todopoderoso, al Rey de reyes, al Señor de señores. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el primero y Él es el último. Ese es el Dios que nosotros servimos. No le sigas por rutina. Algunos se congregan en la iglesia por rutina, porque lo han hecho todos los domingos. Entonces de nuevo ir al domingo a la iglesia. Me enseñaron a orar antes de los alimentos, para dar gracias antes, y por eso que lo hago siempre. Me enseñaron que tenía que orar antes de dormir, por eso es que yo oro siempre antes de dormir. Hermanos, el Señor, no sigas a Dios por rutina, no le sigas porque Él te da beneficios. Hermanos, en el Señor, sigamos a Dios porque sabemos quién es Él. No por libros, hermanos, en el Señor que hemos leído, sino por nuestra experiencia y relación con Él. Este Dios al cual servimos es un Dios celoso. Es un Dios que quiere tener el primer lugar en tu corazón. Es un Dios que no quiere compartir tu corazón con nadie más. Es por eso que tan airado estaba el Señor contra el pueblo de Israel y de Judá, porque ellos tenían su corazón dividido entre sus ídolos
Y el Dios que una vez escucharon que sus papás, ese Dios que, sí, cuando era chico mi papá me contó una historia que Dios lo sacó de Egipto, abrió el mar, algo así creo que fue. Y eran historias del pasado. El Dios de Israel y de Judá solo era parte de historias del pasado. Es por eso que Isaías dice que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Servir al Señor no significa venir un domingo por la mañana a la iglesia. De hecho, este edificio ni siquiera es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. No venimos a la iglesia los domingos. Somos la iglesia todos los días de la semana. Los 12 meses del año somos la iglesia. ¿Cuánto conocemos al Dios que servimos? ¿Cuán interesados estamos en Él? Probablemente nuestros hijos cuando crezcan se van a preguntar: ¿será real el Dios al cual mi padre servía? ¿Será verdad lo que él me contaba y me decía antes de ir a acostarme? Tienes que tener por ti mismo la experiencia que tuvo tu madre. Tienes que tener por ti mismo la experiencia que tuvieron tus padres. Hombres que dejaron un legado importante en nuestras vidas. Nuestros padres en el pasado. Viene a mi memoria tantos hombres que en el pasado dejaron un legado tan importante, como el apóstol José Ignacio Fuentes, un hermano de nuestra congregación que fue pionero, que fue como un pastor de la iglesia, nuestro hermano Teobaldo Sangüesa. Hombres que dejaron un legado tan importante. Probablemente podamos mirar y decir qué buenos eran, pero ¿será real el Dios al cual él servía? ¿Será real los dioses que servían mis padres en el pasado? ¿Será real ese Dios? Probablemente se lo preguntaban estos hombres. Hermano, necesitas conocer a Dios por ti mismo. Necesitas tener una experiencia cercana con este Dios, pero no un domingo. Me acuerdo en un evento bien grande cuando era más pequeño, y en ese evento me iban a llevar, me llevaron. Tenía como, no me acuerdo, tenía como 17 años, no me acuerdo bien la verdad qué edad tenías, tengo mala memoria, pero esto sí me acuerdo. Me iban a ungir ese año diácono, que es un cargo dentro de la organización. Y cuando te ungían, después de ungirte, todos te iban a abrazar y a saludarte. Y esta historia la he contado un montón de veces. Todos iban a saludarte: oh, qué bueno que ahora eres diácono, no sé qué. Y me acuerdo cuando se acercó mi papá y él me dijo: no permitas que esto se quede en la emoción de este momento. Iglesia, no permitas que Dios se convierta solo en la emoción de los días domingo. Porque si Dios es solo una emoción, no sabes al Dios que estás adorando. No conoces al Dios que estamos glorificando. Uno de los profetas dijo que Él se sienta sobre el globo de la tierra. Y un salmista dijo que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies.
Así de grande es el Dios que servimos. Estás ante los pies del Creador de los cielos y la tierra. Estos hombres no temieron a Dios porque no sabían quién Él era. Solo escucharon cuentos de sus padres. Pero hermanos, estamos delante de un Dios que es todopoderoso. La Biblia dice que Él es omnipotente porque todo lo puede. La Biblia dice que Él es omnipresente porque está en todo lugar. La Biblia dice que Él es omnisciente porque Él lo sabe todo. Él te conoce desde que estabas en el vientre de tu madre y sabe el día que te vas a morir. Él sabe todo de ti. ¿Cuánto sabes tú de Él? ¿Cuántos quieren conocer más al Dios que adoran?